La palabra de Dios nos transforma, hermano José. ¿Verdad, hermano Félix? La palabra de Dios nos transforma. Entonces, esto es muy necesario. Hablando con el responsable, la otra vez por teléfono me decía, hablando del tema de este que hacemos aquí en Unión de Estudio de la Biblia, me dice que él también lo está haciendo en Pamplona y que precisamente están dando Mateo, o sea que no somos los únicos, pero sí que somos los únicos los cuales tienen exámenes después de la predicación, somos los únicos. Yo creo que así tenemos ventaja porque se nos va a quedar mejor. Amén. Tenemos que estar hoy trabajando con Mateo capítulo 3. Los exámenes van todos muy bien, hermano. La verdad que hay mucho esfuerzo, hay muy buena puntuación. Así que les invito a que abran la escritura, el Mateo capítulo 3. Amén. Todos en el móvil, si tienen la Biblia, por favor, como os dije, para leer todo juntico en la iglesia de Ollón, ¿verdad? Este gran mandamiento que es la escritura, la iglesia de Ollón, leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en la casa de Dios, y es algo maravilloso. Leemos pues el Mateo capítulo 3 en el versículo 1, dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y con la dulzura del Espíritu Santo. Amén. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Bueno, para empezar, hermanos, vemos que dice en aquellos días. Ahora bien, ¿qué días eran aquellos? ¿Verdad? ¿Qué días eran aquellos? Pues simplemente tenemos que pasar, ¿verdad?, al capítulo 2, ¿vale? Para que ustedes lo hagan en casa también y aprendan a hacerlo para ver el contexto, ¿vale? Porque claro, acabemos el examen del capítulo 2 y el último texto, antes de este, es: y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, ¿verdad? Como ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo, José y María huyeron, ¿verdad?, de Belén, huyeron a Egipto, ¿verdad?, como estuvimos dando, y de Egipto, cuando murió Herodes, fueron a Nazaret. Eso tiene que quedar claro dentro de nosotros, hermanos. Fueron a Nazaret. Y hemos leído, ¿para qué? Se haya cumplido lo que dijo el profeta, que tenía que ser llamado. ¿Cómo tiene que ser llamado, hermanas? Nazareno. Nazareno, no Nazareo, ¿vale? No confundan con Nazareo. Nazareo es un voto y se confunde muchas veces con la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sansón, por ejemplo, era Nazareo, ¿vale? Señor Jesucristo no. Jesucristo le llama Nazareno por haber vivido en Nazaret. ¿Se está entendiendo? Es decir, por lo tanto, de este texto a este, que es el capítulo 3, el primero, en aquellos días, habían pasado pues como 20, 25, 27 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos visto que aparece Juan predicando, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, que era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo, 6 meses, ¿recuerdan? Es decir, todo el Señor Jesucristo aquí más o menos tenía 30 años. Entonces había pasado de 20, 25, 27 años. Amén. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista. Bien, el hermano se llamaba Juan, pero no se apellidaba Bautista. No van a creer ustedes que era su apellido, no, hermanos. Lo que pasa es que, claro, era su ministerio, él bautizaba, hermanos, era su trabajo en Dios. Y tanto hacerlo, la gente decía: Juan, ¿qué Juan? El que bautiza, el que bautiza. Y se quedó, diríamos, como apodo de su propio nombre, ¿verdad? Es algo muy bonito, es algo, ¿verdad?, muy glorioso. Porque podría preguntar yo: ¿cómo nos conocen a nosotros? ¿Por qué apodo nos conocen a nosotros aquí en Ollón? ¿Nos conocen como aquellos que servimos a Dios? ¿Como los servidores de Dios? Hermanas, estamos haciendo bien también vuestro trabajo de adorar, de acudir a la iglesia, de testificar, que nos conocen por el amor que tenemos como los hijos de Dios, ¿o cómo? ¿Cuál es el apodo que nos llaman? Porque si lo sabríamos, ¿verdad?, hablaría mucho de cómo estamos trabajando. Pero a Juan, ¿verdad?, lo llamaban Juan el Bautista. Dice: predicando en el desierto de Judea. Bueno, hermanos, esto es muy importante, porque Juan, hermanos, había podido predicar en la sinagoga, que era lo normal, ¿verdad? Había podido predicar en el templo, hermanas. El templo era un lugar extraordinario, era un lugar bello, era un lugar espectacular, ¿verdad?, de glamour, el incienso, los cánticos, la gente, ¿verdad? Allí todos los rituales, ¿verdad?, todo aquello que se celebraba. Pero Juan, donde predicó, donde hemos leído, en el desierto de Judea, un lugar muy poco atractivo. Un lugar, hermanos, solitario. Un lugar, hermanos, donde no hay techo, donde no hay carpa, no hay iglesia, no hay paredes, no hay bancos, no hay megafonía. Y fijaos bien, mirad cómo dice, que lo dice el 3. Fijaos bien. Juan estaba vestido de pelo de camello. Es decir, en los proverbios, la tela de pelo de camello era el atuendo de los más pobres. ¿Han oído bien? Es decir, de los más pobres.
Dice, y tenía un quinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. A ver, la langosta, no creía que era la langosta del mar la que comía, era un tipo de saltamontes migratorio que estaba, diremos, permitido dentro de las leyes alimentarias de Israel. Estamos aquí, a una hermana le ha dado asco. Bueno, era algo habitual, ¿verdad?, allí en el Oriente. Pero fijaos bien, hermanos, lo que trato de decir es que imaginen a Juan, ¿verdad?, con esa barba hasta el pecho, vestido de este atuendo. Imagínenselo allí a solas en el desierto, sin ningún atractivo, hermanos, porque, fijaos bien, no tiene tampoco padre ni madre, porque sus padrecitos eran muy ancianos, lo sabemos cuando quedó, ¿verdad?, cuando él vino a nacer, eran muy ancianicos ya, ¿verdad? No tiene padre, no tiene madre, tampoco tiene esposa, hermano, no tiene hijos, no tiene familia. Hemos dicho que no tiene una iglesia equipada, no tiene una megafonía, no tiene bancos, no tiene nada, pero tiene una palabra. Pero tiene un mensaje de parte de Dios. Y eso va a ser más que suficiente. ¿Para qué? Para todas aquellas personas que no tienen hambre de espectáculo, que no tienen hambre de entretenimiento, que no tienen hambre de religión, sino tienen hambre de la palabra de Dios, tienen hambre de cambio, como decía la otra vez, hambre de arrepentimiento. Acudan, ¿dónde? Al desierto. Y así era, mirad hermanos, dice, y por eso dice, y salía a Jerusalén, y salía a él Jerusalén, es decir, no era Juan a Jerusalén, Jerusalén acudía al desierto, al encuentro de Juan. Y no solo Jerusalén, mirad, dice también, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Hermano, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Multitudes acuden al desierto. ¿Qué es lo que pasa? 400 años de silencio. Había tenido Israel, un profeta no testificado de parte de Dios. 400 años de silencio, en el cual Dios no había escogido a ningún profeta para hablar en su nombre. Ay, Dios mío de mi vida, se llama el tiempo intertestamentario, ¿verdad? Un silencio absoluto en el cual ningún profeta era escogido para hablar. Pero, como decía, por eso cuando hay hambre, hermana Mimi, cuando hay hambre de lo profético, hambre de Dios, hambre, ¿verdad?, de ser cambiado, de ser transformado, ¿verdad?, hambre de arrepentimiento, entonces acuden al desierto y acuden también a la iglesia, aunque la megafonía esté rota, aunque los bancos igual sean incómodos, la gente acude a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen hambre de la palabra de Dios, porque tienen hambre de ser transformados, ¿verdad? Pero cuando no hay hambre de la palabra de Dios, aunque haya una iglesia equipada, aunque haya aire acondicionado, aunque haya salmistas, la gente no acude. ¿Por qué? Porque no hay hambre. No hay hambre de cambio, no hay hambre de transformación, no hay hambre de mejorar, de que Dios haga algo nuevo conmigo. No hay hambre, no hay hambre, no hay hambre. Y Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué tienes hambre tú? Ay, Dios mío, mi vida. Versículo 2, diciendo, este es el mensaje, mirad lo que decía, llamo directo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje, hermanos. Fijaos bien que, de alguna manera, la nación de Israel estaba cansada, hermanos. Esto es el contexto literal para que usted lo aprenda en casa. Este es el contexto. La nación de Israel estaba muy cansada de ser oprimida por un montón de gobernantes. Unas veces eran unos, otras veces eran otros. Y aunque ellos de alguna manera ansiaban los tiempos de gloria de David, ansiaban los tiempos de gloria de Salomón, cuando ellos, ¿verdad?, vivían en paz, cuando no estaban siendo gobernados por nadie, al contrario, su reino era extendido. Y de alguna manera, aunque habían gozado de una cierta independencia por la revuelta de los macabeos y por el gobierno de los asmoneos, ¿verdad? Pero eso había sido hace mucho tiempo. Ahora, literalmente, habían sido oprimidos otra vez por Roma, ¿verdad? Y la promesa de que, se está entendiendo bien, la promesa de que el Mesías, ¿verdad?, vendría por un hijo de David y que la casa de David sería perpetua y que un descendiente iba a reinar, parecía que nunca se cumplía, que nunca llegaba a ese tiempo, ¿verdad? Pero Juan predicaba, cuando predicaba el reino de Dios se ha acercado, las almas de los israelitas empezaban a arder de nuevo, ¿verdad? Se llenaban de esperanza, porque Juan estaba pregonando, era como un heraldo que venía, ¿verdad?, de parte del rey para que se preparara el camino para él. Preparar el camino, gritaba.
Aderezar sus sendas, es decir, preparar el camino, quitar los obstáculos del camino, remover aquello que impida que el rey venga, y las sendas torcidas, allanarlas. Toda desviación moral, toda desviación teológica tiene que ser alienada, porque el rey viene a su pueblo y él, por tanto, proclama el arrepentimiento. ¿Cuál era la señal de que el pueblo estaba preparado, hermanos? ¿Cuál? La dije el otro día, la señal del arrepentimiento. La señal del arrepentimiento. Atención, y aquí arrepentimiento, lo que usa la palabra en griego Mateo, no es un mero lamentar en el pecho, ya lo siento, pastor, lo siento, o lo siento, hermano, por mi culpa, por mi grandísima culpa, como dicen los católicos. No, aquí la palabra griega es metanoia, significa un giro radical, 180 grados, un darse la vuelta, dejar de vivir como estaba viviendo, para vivir una vida conforme a lo Dios está determinando. No sé si alguien me está entendiendo, pero mirad, hermanos, la Biblia nos insta, nos exhorta ¿a qué? A estar preparados para el retorno del Rey. Jesús viene. Jesús viene. Y el mandamiento es: prepárate, iglesia. Prepárate. ¿Cuál es la señal de estar preparados? El arrepentimiento. Siempre que oigas prepárate, te está diciendo: es hora de vivir arrepentido todos los días. Todos los días te tienes que arrepentir y vivir, ¿verdad?, con frutos dignos de arrepentimiento. Mirad, hermanos, si nos hemos arrepentido, ¿verdad?, tenemos que vivir como arrepentidos. Este texto lo tengo que leer y quiero que se quede, ¿verdad?, en la retina de las mentes de la iglesia que vive en Efesios. Dice así, en el 4:17, dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor. Atención, ¿qué es lo que requiere? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Atención, Pablo dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no. Había unos cristianos en Éfeso, hermanas, había unos cristianicos. ¿Qué es lo que pasaba? Que vivían como incrédulos. Estamos aquí. Y Pablo dice: ya no podéis vivir así. ¿Estamos aquí? Mirad, hermanos, hace unos días atrás, un cristiano, no de esta iglesia, un cristiano de otra iglesia, me cogía y me decía que los piquetes, ¿verdad?, que eso de la huelga se le habían cortado el paso. Y dice que, como él tenía prisa, dice, me dijo: me levanté del coche y fui a por ellos, ¿vale? Y sus hermanas, dice que los insultó, que los puso de ninguna manera, y me dijo a mí, este cristiano de muchos años, me dijo, porque el Señor se cayó, por decirlo así, se achicó, no dijo nada, y digo: si no, le doy. Y yo, entre mi mente, decía: ¿cómo es posible? Yo decía, hermanos, ¿cómo es posible que un cristiano diga eso? Cristiano de, yo qué sé, desde la infancia, estoy hablando de que era niño. Vale. ¿Qué no entiendo, hermanos? Si un cristiano, cuando se tiene que enfadar, se enfada. Cuando tiene que reñir, riñe. Cuando tiene que pegar, pega. Cuando tiene que defraudar, defrauda. Cuando tiene que estafar, estafa. Digo, entonces, no somos, estamos viviendo como los incrédulos. ¿Vale? Y Pablo dice: ya no. ¿Cómo tiene que vivir la iglesia de hoy? Tenemos que vivir como es digno del Señor. Yo digo que mi iglesia de hoy, conmigo, con mi persona, yo me meto, ¿verdad? No vamos a permitir que el rostro del Señor se avergüence ante ninguna actitud. No lo vamos a permitir. Tenemos fallos, sí. Tenemos errores, sí. Pero somos cristianicos y si hace falta poner la otra mejilla, la vamos a poner. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. ¿Habrá alguien que lo crea? ¡Que da un aplauso al Señor! Dice 3. Pues este era aquel de que la vio el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad caminos del Señor, enderezad sus sendas. Fijaros, hermanos, lo que intenta aquí Mateo, yo lo dije, Mateo, ¿para quién escribió? Hermanas, ¿para quién escribió Mateo? Lo estamos tocando, lo estamos estudiando.
¿Para qué escribió Mateo? ¿Alguien lo sabe? ¿Y eso es santidad? No hace nada. Mateo escribió ¿para qué? ¿Para judíos? ¿No recordáis? Mateo escribió para judíos, lo dijiste primero en el examen. Mateo escribió para judíos. Entonces, ¿qué tenía que Mateo siempre intentar demostrar? Que Jesús quién era, el Mesías, ¿lo recordáis? Entonces, él cita a Isaías, ¿verdad? Como una profecía cumplida del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrar que Juan el Bautista era la que él escribía Isaías. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿verdad? De esta manera demostraba, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo era el Mesías. Por eso dice, enderezad sus caminos, enderezad sendas. Y él cita a Isaías. Él cita a Isaías, y ya veréis qué bonito lo dice el profeta Isaías. Qué bonito lo dice. Vamos a verlo directamente de donde lo toma Mateo. Mateo toma esta profecía. Dice, está hablando, ¿verdad?, de arrepentimiento. Recordad que Israel está bajo opresión, anda con tristeza, anda con agobio. Y ahora fijaos cómo dice. Gracias. Dice, fijaos qué bonito, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice, todo valle se hace y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Verdad? Como he dicho, esto significa que tiene que haber un arrepentimiento general de todo el pueblo, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento, un volverse a Dios, pero fíjate cómo Dios pide el arrepentimiento. Hermana, hermano, atención, fijaos cómo Dios lo pide, que su pueblo se arrepienta, es maravilloso. Fijaos, el versículo 1 lo que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es decir, consolaos, consolaos, dos veces, de manera doble, porque cuando Dios consuela, consuela de verdad. Yo no sé, mira, yo no sé si usted está triste, yo no sé si usted tiene un dolor, tiene una decepción, pero cuando Dios consuela, consuela de verdad, porque no me te puede consolar y decir, ánimo hermana, que no es para tanto, hermano, que no es para tanto, ánimo, échale ganas, que échale ganas, tú no sabes lo que estoy viviendo, hombre, pero solo hay alguien que puede consolar las vidas, tiene poder para consolar. Ay, Dios mío de mi vida, oh, bien, dice, mira qué bonito, dice, hablad al corazón de Jerusalén, al corazón, hermanos, ¿cómo es Dios? De verdad, qué cariñoso, mira. Hablad al corazón de Jerusalén. Dice, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Atención, que su pecado es perdonado. Ay, Dios mío de mi vida. El consuelo de Dios llega a nuestras vidas, ¿cuándo? Cuando entendemos que aunque somos pecadores, Él nos perdonó. Ese es el consuelo celestino, hermano. Ese es el consuelo, el que nadie te puede quitar. Continúa diciendo, que de doble, atención, y esta palabra es terrible. Mira, dice Dios, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ay, Jehová de los ejércitos. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Él no está castigando a su pueblo. Y Él ha concedido el doble por su pecado. ¿Qué significa el doble? Jesús. Jesús. Allá en el Getsemaní, Jesús está en el Gólgota crucificado de pies y de manos. Y hay un momento de terror que Él grita: ¡Padre! ¡Consumado es! Ay, Dios mío, esta palabra, consumado es. En el griego telestai, una sola palabra. ¿Qué es lo que está pasando? Mirad, cuando había una deuda en Israel, cuando había una deuda y esta persona se endeudaba y venía a endeudarse y sacaba más dinero para pagar, se endeudaba más y más y más hasta que estaba en la quiebra total, hermano Dani, ya no podía salir de esa deuda, le esperaba la cárcel, y un familiar, por ejemplo, se compadecía y pagaba la deuda, él escribía sobre la deuda: consumado es telestai, todo está pagado. Estamos aquí. Nosotros, hermanos, tenemos una deuda incalculable. Una deuda que no podíamos pagar, hermanos. Nuestro destino era el infierno, hermanas. Pero el Señor Jesucristo allí en el Gólgota, por medio de su sangre, Él escribió encima de la deuda: ¡consumado es! Todo está apagado, todo está cumplido. No se sabe que está entendido. Mira, este es tu consuelo. No te puede tocar nadie, nadie te puede acusar. No existe en el universo nadie que te pueda apuntar con el dedo. Dice la Biblia que acusará a los hijos de Dios. Dios que justifica. ¿Quién condenará? Aleluya, cuando el infierno se levante contra tu vida, cuando Satanás vaya a endeudarse en tu familia, acusándote, dile: che, te estáis consumado.
tienen un poquito de textos. Dice Juan, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le dijo Juan Bautista, al ver que venían los fariseos y los saduceos, que eran los dirigentes de la religión de Israel, atención, Juan mira cómo reaccionaba, decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fijaos, hermanos, no piensen que Juan quería avergonzar a los dirigentes de Israel, de los religiosos, a los fariseos y a los saduceos. No pretendía él avergonzarles o ridiculizarlos dentro del pueblo, no. Lo que pretendía Juan era que ellos tomaran conciencia de su responsabilidad. Eran los representantes de la religión de Israel, eran los que estudiaban la palabra, ellos tenían que ser los primeros que estar preparados, pero no lo estaban. Y dice la Biblia, dice Juan, y el hacha está a punto, ¿verdad?, de cortar el árbol, dice, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Está hablando de que había un juicio eminente sobre los fariseos, sobre los saduceos, sobre los religiosos y sobre todo aquellos que no se querían arrepentir. Estaba a punto, ¿verdad?, el hacha de cortar ese árbol. Ay, Dios mío de mi vida. Ya le dijo Jesús a los religiosos, con respeto, dice, los pecadores y las prostitutas van delante de vosotros. Le dijo el Señor Jesucristo a ellos, van los últimos. Y yo digo, hermanos, es hora de que la iglesia del Señor, si hay alguien que tiene responsabilidad de estar preparada, es la iglesia del Señor. ¿A quién más le compete en el universo que estar preparados que a nosotros mismos? Ya basta ya de perder el tiempo, perdónenme, con el televisión. Ya basta ya de perder el tiempo en las redes sociales. Ya basta de perder el tiempo con tonterías. Ya va la iglesia que oyó que Cristo viene, que no es un cuento, que Cristo viene. ¿Están preparados? Versículo 11. Solo faltan 2 textos. Son menos 10 todavía, hermanos, vamos muy bien de tiempo. Dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Otra canción dice, no soy digno de quitar la correa, dice, es más poderoso que yo. Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¡Ay, qué bien! ¿Qué pasa aquí? Muy fácil, hermanos. Que Dios conoce de tu debilidad. Dios conoce de tu fracaso. Dios conoce de tu pecado. Lo conoce. Conoce que no puedes, que te cuesta mucho. Que lo intentas, pero no puedes y vuelves a caer. Él lo sabe. Entonces, como Él lo sabe, Él no te bautiza con agua, como Juan. Es decir, con algo. Te bautiza con alguien. Él te va a prestar su fuerza para que sí puedas. Él te bautiza con su espíritu, ¿para qué? Para que puedas vivir una vida de fe y de obra, una vida de intimidad, de adoración, de alabanza, de danza y de baile para Él, una vida de obediencia, de santidad, de humildad, de amor, de confraternidad con nosotros, una vida de autoridad, de poder, de triunfo, de gloria y de unción. Yo digo, habrá alguien que quiera ser hoy bautizado con el tierno y maravilloso Espíritu Santo de Dios. Juan que lo bautiza, señores, el bautismo de Juan está caduco, hace 2000 años que murió y no ha vuelto a bautizar, pero yo te digo, todavía hay alguien que bautiza con el Espíritu Santo, su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, Príncipe de los cielos y Dios de amor. Habrá alguien que quiera ayudar en esta tarde. Yo te hago bautizar. Yo necesito que me bautice, que me llene de su Espíritu. Sin Él no soy nada, no tengo fuerza para nada. Sin Él no valemos nada, iglesia. Puede decir, pastor, lo digo a la iglesia de Ollón, que trabaja mucho y anda muy físicamente muy cansadicos. Pídele que el Espíritu te capacite, que no hay debilidad que no pueda superar. Por favor, créelo. Que si el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, Él te puede hacer caminar por encima del cansancio. Que puedes caminar por encima del cansancio, que Él te capacita. Adelante, iglesia, ánimo. Mirad, dice, Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y hay algunos que gritan, no importa los niños, pongan también atención a mí. Mirad, puede haber algún hermano que diga, ¡wow! ¡Qué bonito! Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. ¡Qué bonito! Maravilloso. Hermanos, Juan no está hablando de un bautismo, Espíritu Santo y fuego. No.
Está hablando de dos. Estamos aquí. Mirad, y yo quiero que me bautice con el bautismo del Espíritu. El bautismo de fuego yo no lo quiero. El bautismo de fuego está simbolizando el juicio. Estamos aquí. Y ha puesto la cara como, Sí, hermano, sí, mirad. Por eso dice la palabra del Señor, hemos leído, que el hacha está puesta justamente para quebrar el árbol, y el árbol que no dé fruto, que será cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Y luego también dice, fijaos bien, hermanos, dice, su aventador está en su mano, ese es el último texto, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja, ¿dónde? En fuego que nunca se apagará. Es decir, el aventador se utilizaba, diríamos, para arrojar el trigo previamente al aire, lo lanzaban y el aire se llevaba lo que no pesaba, la paja, y lo que tenía más peso, ¿verdad? Caía al suelo, que era lo que recogían, y lo que no servía, ¿qué hacían? Lo tomaban en cestas y lo echaban al fuego. Lo echaban al fuego. ¿Estamos aquí? A ver, hermanos, ¿puede decir alguien, algún incrédulo sobre todo, bueno, yo no quiero nada de Dios ni del diablo, yo soy intermedio? No, si el bautismo te van a bautizar, con uno o con otro. Hermana, el bautismo, quieras o no, te van a bautizar. Depende de ti, qué bautismo quieras recibir, el del Espíritu o el de fuego. Yo repito, quiero el del Espíritu. Yo no quiero que el Señor me juzgue, no quiero que el Señor, ¿verdad?, me mande ningún tipo de disciplina. Al contrario, quiero que el Señor me corrija con amor. Bien, hermanos, luego después de esto, son menos 2 minutos, viene el bautismo del Señor Jesucristo, que lo vamos a tocar en la próxima ocasión, para tocar en Mateo 4, que será la tentación del Señor Jesucristo, que va a ser maravilloso, y el bautismo del Señor Jesucristo. Va a ser algo maravilloso. Pero antes de dejaros, antes de acabar, quiero deciros algo de este gran varón de Dios, Juan el Bautista, de un detalle, ¿verdad? Lo voy a leer, porque igual pasa desapercibido a veces, pero creo que es maravilloso aprender de este hombre de Dios, ¿verdad? Juan el Bautista. Dice así, fijaos bien, con este texto os dejo. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, atención. Juan también dice, hablando de Juan el Bautista, Juan, que no era digno de desatar la correa de su calzado. ¿Lo han oído usted, hermanos, de esta expresión, que no era digno de desatar la correa de su calzado? ¿Cuántos lo han oído esta expresión? Levanta tu mano, ¿lo has oído? ¿Verdad que sí? Pues bueno. ¿Qué es lo que pasaba? Que los discípulos, en aquel tiempo, diríamos que había un trabajo que hacían sus maestros. Por ejemplo, Juan tenía discípulos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo tenía discípulos. Había un trabajo de los discípulos que era un trabajo muy humilde y se hacía con mucho cariño, que era desatar la correa de la sandalia del maestro, ¿verdad? Porque saben que los caminos no estaban asfaltados, había muchos animales con respeto y los pies se ensuciaban mucho. Entonces, en cada aldea había un lavadero, por decirlo así, y los discípulos, algunos que tenían este labor, que era más sencilla, desataban la correa del maestro, de su maestro, para que se lavara. Juan está diciendo que él no es digno de hacer el trabajo de ese discípulo, de quitar la correa de la sandalia del Señor Jesucristo. Atención, está dando a entender 30 años de espera en su ministerio, 30 años de sacrificio, de abnegación, de vivir apartado en un desierto, ¿verdad?, preparándose para el trabajo, y después que lleva 30 años, ¿verdad?, Jesús, el carpintero, escoge a 12 personas que son del Burgo, que lo han estudiado, que vivían sus vidas hasta hace unos días, y Jesús no escoge a Juan. Jesús no escoge a Juan. ¿Estamos aquí? No lo escoge. Jesús tenía otros planes, está claro. Juan tenía otro ministerio y otro trabajo. No sabemos tampoco lo que pensaba Juan, de que Jesús no lo escogiera, no lo llamara, pero él tenía mérito de decir, yo puedo estar a su lado, luchar a su lado, vamos a luchar, tengo mucha preparación, pero él no dice eso, dice, no soy digno de desatar la correa de su corazón. Estaba diciendo, hermanos, andar, si él no me escoge como discípulo, es porque no soy digno ni siquiera de hacer el trabajo más humilde de ellos, desatar la correa de ellos. Por eso el Señor no me ha cogido. Creo que podemos aprender esa humildad. Si el Señor no te concede lo que tú quieres, de momento, si no te lo concede, no arremetas con palabras, ¿verdad?, vanagloriosas, palabras soberbias, sino más bien vamos a humillarnos más delante del Señor y decir, si el Señor no me lo ha concedido, ¿verdad?, será porque yo no lo merezco y necesito humillarme más. Le damos un aplauso a la palabra de Dios.